Hola, ¿qué tal? Qué alegría poderte saludar una vez más y de esta manera te doy la bienvenida a este último estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana, donde hemos recorrido juntos un camino extraordinario. Hemos contemplado a Jesús en el Getsemaní, hemos contemplado a Jesús en el juicio, en el Calvario y en la cruz. Pero hoy no vamos a aprender un dato nuevo, más bien vamos a hacer algo mucho más importante. Vamos a preguntarnos ¿qué efecto ha producido la cruz del Calvario en nosotros, en nuestras vidas? Porque la Biblia no fue escrita solamente para informarnos, también fue escrita con la intención de transformarnos. Así que abre tu lección, abre tu Biblia, abre tu corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga algo que ningún otro predicador, ningún otro maestro puede hacer, y es hablarnos directamente al corazón. Oremos. Amantísimo Rey, eterno Padre, poderoso Dios, te pedimos la intervención de tu Espíritu Santo en el estudio de esta lección de hoy. Llénanos de la influencia de tu Espíritu, no nos dejes solo. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sin más, vamos a comenzar con la lectura de la lección de hoy. Dice allí: en el pensamiento de las multitudes que viven, hoy la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. El ridículo y la oposición. Hay una frase aquí que me hizo pensar mucho, y es que acá la escritora del deseado de toda la gente, donde se extrajo este párrafo, nos dice que hoy la cruz está rodeada de recuerdos sagrados. Y creo que precisamente ahí está uno de nuestros mayores peligros. Nos podemos acostumbrar tanto a la cruz que llega el momento en que puede dejar de impresionarnos. O sea, uno escucha de Cristo que murió por mí, que sufrió por mí desde la escuela sabática infantil, desde que somos niños. Entonces lo escuchamos en el salón de jóvenes, lo escuchamos en sermones, lo escuchamos cuando se cantan los himnos, lo leemos en los evangelios, y sin darnos cuenta aquello que debería estremecer el alma, bueno, pues termina convirtiéndose en una frase más, en un pensamiento más. Por eso hay personas que pierden el primer amor. ¿Qué cosa es perder el primer amor? Precisamente ver lo sagrado ya como común, porque te has relacionado tanto con él que ya lo ves como común. Por eso ves iglesias que las personas no dejan de hablar dentro del templo, porque aunque Habacuc 2:20 diga Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la lengua, la gente, como no cree de que Dios está realmente allí, se ha acostumbrado tanto a la asistencia de la iglesia, no paran de hablar, y el pastor tiene que esperar que la gente se calle. Entonces hay mucha irreverencia por eso, porque la cruz ha dejado de impresionarnos. Y precisamente eso sucede no solamente en las iglesias, también hay matrimonios que dejan de decirse te amo con el corazón porque la costumbre les robó el asombro. Del mismo modo hay hijos que dejan de valorar a sus padres porque siempre lo tuvieron cerca, a la mano, disponibles. Y también puede haber cristianos que dejen de maravillarse del Calvario porque llevan demasiados años escuchando la historia. Pero la cruz nunca fue diseñada para convertirse en una costumbre, sino en un modelo de vida, en un estilo de vida. Entonces, cada vez que la contemplamos, bueno, pues deberíamos recordar una verdad sencilla, pero muy poderosa, y es que si hubiera sido yo el único pecador en todo el universo, Jesús habría venido igualmente a morir por mí en esa misma cruz. Y eso cambia completamente la perspectiva. ¿Por qué? Porque la cruz deja de ser un acontecimiento histórico para convertirse en una historia profundamente personal. Y ahora la escritora del deseado de toda la gente, Helena Hathaway White, entonces nos lleva a pensar en Pablo. No tanto en lo que predicaba, sino en el precio que estuvo dispuesto a pagar Pablo por predicar eso que estaba predicando. ¿Okay? Vamos a leer acá en el segundo párrafo lo que nos dice la lección. Dice: Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto. Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes
encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar. Y a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar que la cruz podría ser o podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pablo sabía, estaba consciente totalmente que lo iban a ridiculizar y aún así habló. Y eso, cuando veo esto, me confronta porque muchas veces nosotros hacemos exactamente lo contrario. No dejamos de hablar de Cristo porque nos lo prohíban, sino que dejamos de hablar de Cristo por miedo. Miedo a que un compañero de trabajo se burle de mí, miedo a que un familiar diga que somos fanáticos, miedo a que alguien nos rechace. Y entonces, bueno, pues aprendemos a esconder, a poner a oscuras nuestra fe. Pero piensen esto. Si Pablo, el apóstol Pablo, hubiera esperado el momento perfecto para hablar, familia, nunca hubiese predicado, porque nunca hubo un ambiente favorable realmente para el evangelio. Todas las condiciones 100% nunca están creadas para predicar. Y quizás esa sea una palabra para alguien que está viendo este video y has estado esperando el momento ideal para compartir tu fe con un hijo, el momento oportuno para compartir tu fe con un vecino, con un amigo. Tal vez ese momento nunca llegue. Quizás Dios simplemente te está diciendo, hijo mío, habla con amor, habla con respeto, pero habla. Habla, porque una conversación puede cambiar la vida de alguien que está sufriendo. Nunca sabemos cuándo una palabra sembrada con amor terminará produciendo una cosecha de eternidad. Nunca. No te calles, habla, siempre habla. Vamos a este párrafo, al último párrafo de la lección, y dice así. Pero para Pablo, dice la lección, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo. Y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Voy a hacer una pausa aquí. Esto me gusta porque dice, en armonía desde aquella hora, aquí está, desde aquella hora había sido un nuevo hombre. No, arriba dice, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus pies, todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Todo el mundo está consciente que Dios es un Dios perdonador, un Dios amante, un Dios misericordioso, o sea, un Dios que me perdona, que me da segundas oportunidades, que me ayuda, que me bendice, que me protege, que me sana, y la gente no tiene problema con ver a Dios así. Pero cuando ves a Dios de ese modo, terminas pensando en un Dios que trabaja para ti. El problema de la gente es ver a Dios como el rey de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando ves a Dios como el rey de tu vida, entonces pues automáticamente ya no es Dios trabajando para ti, eres tú trabajando para Dios. Entonces ya no son tus planes, son los planes de Dios. Ya no es la voluntad tuya imperfecta, es la perfecta voluntad de Dios. Ya no son tus planes a corto plazo o tus planes limitados de visión. Ya son los planes de Dios para ti. Ya no es tu visión, es la visión de Dios. Eres tú trabajando para el Rey. Y aquí Pablo en la lección dice que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Entonces dice, desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que en vez que un pecador contempla el amor del Padre, o que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, entonces se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Y aquí hay una frase que lo resume todo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo, dice la cita.
Qué interesante. Elena no dice que Pablo aprendió más doctrina, no dice que simplemente cambió de religión, no. Dice que fue un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no vino solamente a cambiar nuestras ideas. El Evangelio vino a cambiar nuestro corazón, como dice la Biblia. Quitaré su corazón de piedra y colocaré allí un corazón de carne. Hay personas que conocen mucho de Biblia, saben de teología más que cualquier doctor en teología, pero siguen siendo esclavas de resentimiento. Siguen reaccionando con ira, siguen viviendo sin perdonar, siguen tratando mal a su familia. Y eso nos recuerda que conocer acerca de Cristo no es lo mismo que conocer a Cristo. Eso nos dice que no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Y Pablo conocía las Escrituras mejor que la mayoría de los hombres de su tiempo. Pero solo cuando conoció a Jesús cambió totalmente, cambió verdaderamente. Y es que la cruz tiene ese poder. No solamente perdona pecados, sino que transforma vidas, transforma personas. Puede convertir a un perseguidor en un misionero. Puede convertir a un orgulloso en un servidor. A un egoísta en alguien totalmente generoso. A una persona llena de odio en alguien capaz de amar, de mostrar amor. Y ese milagro sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo hoy. Tal vez tú llevas años luchando con tu mal carácter. Tal vez llevas años luchando con esa adicción que no puedes, de la cual no puedes liberarte todavía. Tal vez llevas años luchando con una herida que te causó la vida, con una culpa que no desaparece y no te abandona. Bueno, pues escucha bien esto. Escucha bien esto. La cruz no solamente garantiza un cielo para el futuro. La cruz también ofrece una vida nueva desde hoy. Y ese es el Evangelio. Por eso Pablo dice que hoy es el día de salvación. Y quisiera terminar con una pregunta muy sencilla. Después de estudiar durante toda esta semana a Cristo crucificado, ¿qué va a cambiar en tu vida? Porque el propósito de una lección de escuela sabática no es llenar un cuadro de apuntes y de colores, no. Un cuaderno de tachaduras. No, es permitir que Dios transforme el corazón. La cruz siempre produce una respuesta, mi amigo. Algunos la rechazan porque le es locura, otros la admiran desde lejos, pero hay quienes hacen lo que hizo Pablo. La convierten en el centro de su vida. Familia, mi oración es que cuando termine esta semana, no podamos decir simplemente, wow, aprendí una lección más, sino que, wow, me enamoré un poco más de Jesús. Y cuando una persona se enamora de Jesús, comienza a perdonar más, comienza a servir más, comienza a amar más, a confiar más y a permanecer más en Cristo. Que esa sea nuestra experiencia. Déjame orar por ti. Amantísimo Padre, pongo en tus manos a esta persona que me está mirando en este momento. Tiene sus luchas, tiene sus desafíos, sus escollos, sus dunas. Yo te pido que tú la levantes con tu Espíritu Santo, con tus manos poderosas. Si está amenazando ahora con soltar tu mano por debilidad humana, te pido que tu mano nunca lo suelta a él. Que sea bendecido, que sea bendita en todas las áreas de su vida y que esta lección también le invite, le empuje hacia ese lugar donde solo tú puedes cambiar las vidas, a Jesucristo. Y es por el que te lo pido, en el nombre de Jesús, te pido todo esto. Amén. Familia, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme durante toda esta semana en el estudio de la escuela sabática. Si Dios lo permite, nos encontraremos entonces en la próxima lección para seguir descubriendo las riquezas de la palabra de Dios. Hasta entonces, que el Señor te guarde y haga de la cruz no solo el mensaje que predica, sino también la esperanza con que la vives. Suscríbete a nuestro canal y danos un like. Comparte. Que Dios te bendiga.